bendiga a todos mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es 3 necesidades para sobrevivir. Empezamos. Evidentemente, el ser humano tiene necesidades que son fundamentales, otras que son como secundarias, otras que son terciarias, pero el ser humano tiene la necesidad de. Ahora, cuando hablamos de sobrevivir, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años, bueno, hace bastantes años, creo que por ahí dicen que todavía lo siguen dando, el programa Survivor, que lo daban creo que cuando fue el boom creo que lo daban en el 6 y después como que ya con el tiempo lo pasaron a Canal 4. ¿Y de qué trataba Survivor? Sobrevivientes. Hacían 2 tribus, los metían en un lugar inhóspito, cero comodidades, sin fuego, sin ningún techo, sin nada. Y con el tiempo habían retos y demás, y entonces, qué sé yo, la tribu ganadora de tal reto se llevaba, qué sé yo, un paquete de latas de atún, cosas así. Porque los ponían en una isla, bueno, eso es lo que el programa como que estaba vendiendo al espectador, que los metían en una isla deshabitada. Y juéguesela y tienen que hacer los retos y todo lo demás, tienen que cazar, tienen que buscar la manera de hacer un techo, una especie de refugio, agua, que el agua era salada, que tenían que hervirla para sacarle la sal, para bebérsela, y un sinfín de situaciones que por eso se llamaba sobrevivientes, Survivor. Que por cierto, en aquel tiempo sí me gustaba mucho. Bueno, no sé si lo estarán dando ahora. Ahora, ese programa va muy relacionado al tema de hoy, mis hermanos. Pero, obviamente, en la parte espiritual. Vamos a empezar con el alimento. Pero veamos este video de 2 minutitos que es cortito. Vean ustedes. Cada vez se oye más hablar de los alimentos transgénicos y de su popularización en gran parte de la cadena alimenticia. Sin embargo, a pesar de ello, todavía representan un tipo de alimentos que muchas personas no terminan de identificar correctamente cuando se trata de responder a preguntas sencillas del tipo ¿qué son o cómo se fabrican? Si quieres saber un poco más sobre las ventajas y desventajas de los alimentos transgénicos, qué son realmente y qué efectos tienen en la salud de quienes los consumen, sigue viendo este nuevo vídeo de Tecnología Verde en el que te lo contamos. Transgénicos son alimentos modificados. Ventajas de los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos plantean dudas y de hecho existe un intenso debate entre sus detractores y defensores. Las principales ventajas de los alimentos transgénicos son varias. Aumentar la producción de alimentos. Una de ellas es que son más eficientes en términos productivos. Haciendo uso de alimentos transgénicos se podrá aumentar la producción sin necesidad de ampliar el área de cultivo. Posibilidad de solucionar el hambre en el mundo. Además, al aumentar la producción y contar con alimentos más resistentes, se podrían solucionar los problemas de hambruna e inanición en algunas zonas en las que la malnutrición es una verdadera emergencia social, por ejemplo, algunas áreas de África. Se pueden modificar para mejorar la salud. Por otro lado, al menos en teoría, los alimentos transgénicos se podrían diseñar de tal forma que aumentasen sus nutrientes. De este modo, se trataría de alimentos que favorecerían la salud de los consumidores, por ejemplo, haciendo que una verdura tenga una mayor cantidad y calidad de vitaminas. Desventajas de los alimentos transgénicos. Entre los inconvenientes de los alimentos transgénicos encontramos los siguientes. Posibles efectos negativos en la salud a largo plazo.
La principal desventaja del uso de estos alimentos es la verdadera y completa ignorancia que se tiene sobre sus efectos a largo plazo. De hecho, cada vez se tiene más conciencia de la gran potencia que tienen algunos genes. Posible relación con el desarrollo de enfermedades. Actualmente, cada vez son más las voces del entorno científico que afirman que existe una relación entre el consumo de alimentos transgénicos y el desarrollo de alergias, intolerancias y enfermedades autoinmunes en el caso de los seres humanos. Y por último, invasión de ecosistemas. El problema surge cuando se reproducen sin control por parte del agricultor, ya que invaden el resto de los ecosistemas. Y hasta aquí este nuevo vídeo de Ecología Verde. Muy bien, una de las tres necesidades obviamente es el alimento. Vimos en este video que una de las maneras que el ser humano ha buscado como de erradicar la hambruna a nivel mundial es alimentos transgénicos más grandes, que se producen más rápido, o sea, sumamente alterados. Pero estamos viendo que provocan enfermedades que a la verdad todavía los científicos están en eso, que se descubre que tiene daños a corto o largo plazo. Evidentemente, esa es una realidad, hermanos. Todo es rápido, comidas rápidas, que hamburguesas, que pizza, que tacos, que sin hipocresías, qué buenos que son. Pero provoca a corto, mediano plazo alteraciones en la salud, que comienzo a subir de peso, ya estoy en sobrepeso, que tengo las arterias ya tapadas, tengo problemas de corazón, ya tengo presión alta o presión baja y sin fin. Eso empezando con enfermedades que a lo largo de los años, dependiendo de cada persona, efectivamente va a ir desarrollando. Pero hay otras enfermedades que se han hecho estudios que el cáncer es producto muchas veces de una pésima alimentación. Hace poco vi que la Coca-Cola, las gaseosas, tienen ciertos, ahorita no recuerdo los nombres, se los voy a poner aquí en pantalla, que esos químicos, esos ingredientes van generando a mediano o a largo plazo que haya una alta tasa que usted vaya a padecer cáncer. Ahora, pero entonces, ¿qué comemos? Evidentemente tenemos que hacer el esfuerzo de comer sano, pero Josué, casi todo es, las gallinas las engordan con yo no sé qué, con hormonas, que la vaca hasta le hace un orificio a un costado para que le meten más cosas para que la leche salga más nutritiva, con X sabor y un montón de cosas. Evidentemente nosotros tenemos que comer, pero ese alimento es pasajero, esta carne es pasajera y cierto, tenemos que buscar la manera de vivir. Una persona puede sobrevivir, dicen por ahí los expertos, que puede dejar de comer por meses, pero hay otras personas que pueden durar tal vez unas 3 semanas. Bueno, en mi caso no sé, yo duraría no sé cuántos días. Pero el cuerpo necesita alimento, porque si no empezamos con anemia, empezamos con un sinfín de problemas de salud porque no estamos alimentando el cuerpo, porque el cuerpo necesita combustible. ¿Y el combustible cuál es? La comida. Ahora, el mejor alimento para nuestro ser es Jesucristo. Lean conmigo. Juan 6:35 dice: Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Leamos Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vean primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Estamos viendo que el pan de vida no es lo que siembran los agricultores. Para este cuerpo, sí, pero hasta que cierto punto que ya alimentos transgénicos y va matando a las personas. En cambio, Jesucristo, que no es nada transgénico, más bien es 100% puro,
es 100% no adulterado, como lo dice Primera de Pedro 2, que desear esa leche no adulterada, esa leche pura, ese alimento puro, que es nuestro Señor Dios Todopoderoso. ¿Y cómo nos alimentamos? Leyendo la palabra de Dios, congregándonos, estar en constante oración, ayunando. Entonces, mis hermanos, el verdadero alimento que realmente necesitamos es el alimento perfecto, que es Jesucristo. Porque Juan 6:35, lo acabamos de leer, dice, yo soy el pan de vida, dice Jesús. También el pan de vida es la palabra de Dios. Entonces, si nos mantenemos en la palabra de Dios, vamos a tener una alimentación ideal, la que no se pudre, porque los alimentos terrenales tienen fecha de caducidad. Deje un tomate afuera a ver qué pasa. Haga arroz y déjelo una semana ahí para ver cómo se comporta ese arroz. Comienza a salirle moho y comienza a oler feo. Una caja de leche tiene una fecha de vencimiento. Todo tiene fecha de vencimiento excepto el pan de vida, que es Jesucristo, mis hermanos. Porque vean, hermanos, usted quiere comer bien, porque vea, ahora los nutricionistas, que el deporte, que hay que alimentarse sano. ¿Qué mejor que el alimento del Padre? ¿Qué mejor que el alimento que la palabra de Dios, no corrompida, no adulterada, sin mano ahí del hombre ahí manipulando? No, es un pan perfecto, el alimento que nosotros necesitamos, hermanos. Necesitamos a Cristo en nuestro ser. Todos los días Él tiene que ser nuestro alimento diario. La palabra de Dios, nuestro alimento diario. Vamos con la segunda necesidad. ¿Cuál es? El agua. Sin agua no hay vida, mis hermanos. A tal punto que, ejemplo, una matita que usted tiene ahí, deja de recibir agua, qué sé yo, tal vez una semana, bueno, dependiendo de la mata. La matita, las hojas, tal vez están así paraditas, lo más bonitas, y después van bajando, se ponen así oscuras, y la matita va a morir. Porque todo ser vivo, incluyéndonos, necesitamos el agua. Pero ahora vemos tanta contaminación que ya no les digo más. Vean este video, veámoslo. Afecta la contaminación del agua. Para empezar, Afecta afecta la nuestro salud. bienestar. La Organización Mundial de la Salud estima que el 80% de las enfermedades tienen su origen en el agua contaminada. ¿Cómo llega hasta nosotros esa contaminación? Las toxinas, parásitos y otros elementos peligrosos viajan por los ríos hasta las aguas con las que los cultivos se riegan, impregnando así Como la un comida ciclo. con estos materiales peligrosos. Si el 80% de las enfermedades se originan en aguas contaminadas, es importante preguntarse de dónde viene esa contaminación. El 80% proviene de hogares. Al tirar la basura de las familias, tirar colchones o muebles o demás objetos, lavar la ropa con jabón en el río o fuente de agua más cercana. Las toxinas y demás elementos peligrosos viajarán hasta los océanos, donde pueden devastar la población de fitoplancton. El fitoplancton produce el 80% del oxígeno de la Tierra y desde 1950, gracias a la contaminación de las aguas, su población se ha reducido en un 40%. De esta forma, entre más basura se tire en las aguas, más enfermedades habrá, menos fitoplancton tendremos, los niveles de CO2 aumentarán y el calentamiento global incrementará. De esta forma, toda la vida en la Tierra se ve amenazada. Si en el planeta Tierra no hay agua, mis hermanos, todos morimos. Lo vimos en ese video. El fitoplancton, no sé si usted sabía eso. Pensemos todo el daño que se le está haciendo al planeta, al ecosistema, a los animales. Y volvemos a lo mismo. El alimento, ¿con qué se riega? Con agua. ¿Qué tipo de agua, como vimos ahí? Contaminada. Y me recuerdo hace algunos años que lavarse las manos porque daba cólera. Una enfermedad que creo que no, ya ha mermado, ya no está, no lo sé, pero antes sí era muy normal que le dio cólera, que tiene problemas estomacales porque tomó agua sucia. Ahora, en el mejor de los casos,
el agua potable, ¿qué le echan? Cloro. ¿Para qué? Para matar bacterias, pero al final estamos tomando cloro. O sea, esa agua de tubería no es ni 100% pura. Y aún las botellas que venden en los supermercados, que agua de manantial, que yo no sé qué, han habido estudios y han denunciado empresas que el agua no es de manantial, es de tubo también. Me imagino que habrá otras que sí, y evidentemente el agua se siente como, no sé, tal vez ustedes me puedan entender, se siente como suave, no sé, como suavecita. Hay aguas de tubo que uno abre el tubo y huele a herrumbre, seguro por las tuberías, huele diferente. Pero el asunto aquí, mis hermanos, es que nosotros necesitamos agua. Nuestro cuerpo necesita agua. ¿Qué pasa si nosotros no bebemos agua? Como ese programa de sobrevivientes, deshidratados, ya se estaban poniendo mal. Igual nosotros. Si usted deja de tomar agua, cuando usted va a orinar, ¿de qué color son sus orines? ¿Transparentes como el agua manantial? Jamás. Amarillos y hasta el punto que casi se ven cafés. ¿Por qué? Porque los riñones necesitan el agua y todo el cuerpo necesita agua. Entonces vean, mis hermanos, si nosotros ocupamos esta agua que ha sido contaminada por nosotros mismos a lo largo de la historia y seguirá siendo contaminada a tal punto que hay países como en Francia que el agua potable escasea. Por eso las personas cuesta que se bañen, no sé si usted sabía eso. Por ejemplo, este país, Francia, tiene los perfumes más carísimos. ¿Por qué? Porque el agua es un lujo. Por lo menos aquí en Costa Rica tenemos esa bendición. Pero igual, el tipo de agua. A veces es agua mala que la gente bebe y tiene problemas en el estómago, le da diarrea, dolores en la parte digestiva muy fuertes. ¿Por qué? Porque el agua es sucia, está contaminada. Pero está el agua pura, el agua perfecta. Lean conmigo. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y leamos Juan 7, 37 y 38. Dice el título: Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow, mis hermanos! Está clarito. Jesús es el alimento, que es una necesidad para nosotros. Jesús nos da ese alimento perfecto. El agua, vimos que el agua es vida y hasta hay anuncios y la necesitamos, pero no es 100% pura, siempre tiene aditivos ahí como para matar bacterias y un montón de cosas. Pero Jesús es el agua pura, el agua de vida que nosotros necesitamos para vivir. Aquí en la tierra sobrevivimos, porque si no comemos, morimos. Si no tomamos agua, nos morimos. Pero con Jesús no vamos a sobrevivir, vamos a vivir. Y no un tiempo, vamos a vivir toda una eternidad. Ahora, veamos la tercera necesidad. Todo ser humano necesita un refugio, por lo menos una lámina ahí de metal ahí para taparse de los rayos del sol, de la lluvia, de los vientos, o una tienda de campaña para acampar, lo que sea. ¿Por qué? Porque necesitamos refugio, somos personas vulnerables. Pero volvemos a lo mismo. Actualmente los refugios de hoy en día, llamados casa, edificios, torres, no son perfectos. Vean ustedes este reportaje. Al parecer, el terremoto en Turquía no solo fue culpa de la naturaleza. Hoy te voy a contar por qué arrestaron a los constructores de edificios. Si bien los sismos han sido muy fuertes, en Turquía se critica a la mala construcción que pudo haber multiplicado la devastación.
Es por eso que la justicia turca ha emitido más de un centenar de órdenes de detención por negligencia en la construcción de edificios derrumbados. Arrestaron al menos 130 personas, entre ellos constructores y arquitectos. Aunque Turquía tiene normas de construcción que cumplen los estándares actuales de ingeniería contra terremotos, estos protocolos no suelen aplicarse, lo que explica por qué miles de edificios se derrumbaron sobre sus residentes. El ministro de Justicia de Turquía ha prometido castigar a todos los responsables y la fiscalía ha comenzado a tomar muestras de materiales empleados en las construcciones para utilizarlas como pruebas. Sin embargo, estas detenciones podrían ayudar a dirigir el descontento público hacia los constructores y contratistas y desviarlo de las autoridades locales y estatales que permitieron que siguieran adelante estas obras que son aparentemente irregulares. La presidenta en Estambul de la Unión de Cámaras de Ingenieros y Urbanistas estimó que hasta 75.000 edificios en la zona afectada por el terremoto habían recibido amnistías. Es decir, que a cambio de pagar una multa, se les permitía seguir en pie a pesar de que las inspecciones hubieran decretado que no cumplían con los estándares de construcción o de protección antisísmica previstos por la ley. Incluso el propio Ministerio de Urbanismo reconoció en 2018 que la mitad de los edificios de toda Turquía incumplían las regulaciones. Pero estas amnistías se siguen concediendo, en especial en el periodo electoral. De hecho, el presidente turco Erdogan anunció otra amnistía de cara a las elecciones del próximo mayo, que podrían sacarlo finalmente del poder tras 20 años dirigiendo el país. ¿Pensás que esta es una tragedia que podría haberse evitado de alguna forma? Te leo en los comentarios. Quise poner este ejemplo porque ese es el ejemplo como más reciente de esta situación tan devastadora que vivió Turquía. En este reportaje, y es cierto, salió en noticias que arquitectos, constructores los están buscando o ya los buscaron porque hicieron un mal trabajo, los materiales, los planos, todo. Pero se hacen porque el ser humano necesita refugio, necesita. Ejemplo, como les dije, necesitamos refugio por el sol que a veces es tan caliente que hasta dependiendo si pasamos tantas horas hasta puede dar cáncer en la piel. El viento, la lluvia por el frío, hasta por los animales, que culebras, que animales carnívoros, que alacranes, que escorpiones. Eso todo es un peligro para el ser humano porque lo pica, lo envenena y un montón de situaciones, porque al final el ser humano es vulnerable, a pesar que el ser humano se cree autosuficiente y, lo voy a decir, todopoderoso. No necesitamos de nadie. Negamos a Dios. Dios no es ni el pan de vida, ni la palabra de Dios. Dios no es el agua de vida que yo necesito porque yo puedo, yo soy autosuficiente, yo soy muy capaz, yo soy muy inteligente. Somos potencia mundial para los que viven en países de primer mundo. Pero estamos viendo que aún las construcciones son deficientes y aunque fueran buenas construcciones, con los años se le van haciendo grietas, hay que hacer remodelaciones, que el piso se agrietó, que el cerámico se levantó, se quebró por un movimiento ahí, el cielo raso hay que pintarlo, la casa hay que pintarla, hay que darle mantenimiento, porque son cosas pasajeras, hermanos. En cambio, Dios no necesita ni una remodelación, no necesita como una actualización. Dios fue, es y será perfecto, eterno, a diferencia que somos todo lo opuestos, que somos finitos y no infinitos, y obviamente no somos perfectos. Lean conmigo. Salmo 91, versículo 1 y 2. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Wow, Él es mi refugio. Vayamos a Salmo 46, del 1 al 3 dice:
Dios es nuestro, otra vez, refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos. ¿Y qué acabamos de ver? El terremoto de Turquía. Y las montañas se derrumben en el mar. Que rujan los océanos y hagan espuma. Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. ¡Wow, mis hermanos! O sea, ve esa cita, Salmo 46, a unos terremotos y vimos en Turquía una devastación, gente muerta que hasta la fecha, creo, si no me equivoco, están buscando esas personas que puede ser que estén vivas o los cadáveres. ¿Por qué? Porque el único refugio seguro que nosotros tenemos no es la economía, no es mi casa, no es mi sabiduría, no es nada de eso. Es Dios Todopoderoso. Ahora, leamos la última cita. Nahum 1:7 dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. ¡Wow! Él está cerca de los que confían en Él. Ojo, esa cita de Nahum. Dice, Él está cerca de los que confían en Él. O sea, yo confío en Dios, yo no confío en mí. Un defectuoso como yo, un humano pecador. Yo confío en el invencible, el omnisciente, el omnipresente, el omnipotente, el todopoderoso. Él lo sabe todo. Él es perfecto. Y somos incomparativos en comparar a Dios con nuestra sabiduría humana, que somos muy carcas, que yo puedo construir tal cosa, pero ¿quién le dio la sabiduría al hombre primero que todo? Dios. Entonces, estas tres necesidades, hermanos, el pan se ha modificado, el alimento, y científicos dicen que desconocen muchas cosas de los efectos que no van a ser buenos para la salud, que el agua está afectando a nivel mundial la contaminación, que si tomamos agua sucia nos va a dar algo en el estómago, y si no tomamos agua nos deshidratamos, y a una deshidratación extrema nos podemos morir. Y ahora vemos que ocupamos refugio. Usted no tiene una casa donde usted vive. No importa si es propia, alquilada, ¿qué importa? Vean, les digo algo. Hace unos meses dieron un reportaje de unas personas que viven bajo puentes. Eso también es un refugio. Porque ellos no duermen ahí afuera. Ellos necesitan un techo, que es la carretera, ese puente, que los cubre. No es obviamente el mejor lugar para vivir por su condición, pero ahí el refugio evita la lluvia, el viento, las temperaturas altas, y al final de cuentas el refugio nos brinda protección. ¿Qué mejor protección que nuestro Señor Dios Todopoderoso, hermanos? Ahora leamos la última cita. Proverbios 10:29 dice: el camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores. Vean qué interesante, dice Proverbios que el camino del Señor es refugio. Seguir en los pasos de Dios, seguir el manual de vida es refugio, es alimento, es vida, y no solo vida, es vida eterna, mis hermanos. No perdamos más el tiempo en las cosas pasajeras, que las necesitamos, claro que sí, pero no pongamos el ojo en las cosas terrenales, sino en las cosas invisibles, en las cosas espirituales, donde si nosotros nos consagramos a Dios, hacemos lo correcto según el manual de vida, no practicamos el pecado, vamos a vivir eternamente, vamos a vivir en el refugio perfecto, vamos a tener alimento perfecto, y el agua, que es Jesucristo también, es el agua perfecta, que no le echan cloro, que no le echan esto para que no le caiga mal a uno en la pancita. Jesucristo, mis hermanos, es lo único que puede salvar al hombre. Así que pensemos bien cómo estamos nosotros, que tenemos que comer y todo, tomar agua, tener casa, por lo menos alquilada, lo que sea, sí. Pero esto es temporal. Lo que es eterno es Jesucristo, y solo Él lo puede dar. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego.